Quiero darle la bienvenida a Rafael Nieto, él es abogado, es columnista, fue viceministro de Justicia, es analista político. Doctor Nieto, bienvenido, muchísimas gracias por su tiempo. Y Dania, muchas gracias a ustedes por la invitación. Caramba, una máxima condena, ni siquiera 9 años como había solicitado el fiscal, sino 12, por temor a que se vaya del país cuando la misma juez, eso la prisión domiciliaria a partir de este momento, cuando fue la misma juez la que reconoció que Álvaro Uribe había asistido a todos los procesos o a todas las citas de este proceso judicial. ¿Se imaginaba usted que iba a ser algo así, doctor Nieto? Yo me veía venir la condena, y Dania, lo que no me imaginé fue ni el contenido de la decisión que pudimos conocer en parte el lunes, ni el monto de la condena, ni que además viniera acompañado desde ya, cuando la condena no está en firme, sino que es una primera instancia y la presunción de inocencia de Álvaro Uribe sigue intacta. Dejará de ser inocente cuando se surta la última instancia y se haya resuelto el último de los recursos en esa instancia y se confirme la decisión. Antes sigue siendo inocente. Y uno dice, por tanto, que en esas consideraciones, en esas circunstancias, al presidente Uribe, expresidente Uribe, no se le debería haber condenado, y por supuesto, si hubiera condena en primera instancia, se le debería haber permitido que mantuviese su libertad hasta que se confirmara de manera definitiva. Creo que el contenido de la decisión, el monto de la condena y el que se le prive de su libertad de inmediato reafirma lo que en opinión de muchos es el sesgo político del proceso y de la decisión de la juez. A partir del momento en que ya se supo que podía ser la condena, la de 12 años, que fue lo que se conoció primero en horas de mediodía, muchos comentarios en ese sentido, doctor Nieto. A la juez se le vio la costura. ¿Es más esto una sentencia política, ideológica, que en mero derecho? Y Dania, un principio general del Estado de Derecho es que todos, sin excepción, somos responsables de nuestros actos y debemos responder por ellos cuando nuestras conductas infringen el ordenamiento jurídico. Si la infracción es a un tipo penal, si la conducta es un delito, pues a todos nos corresponde una sanción penal. En el Estado de Derecho no puede haber de ninguna manera quien esté por encima de la ley, desde el más humilde hasta el más rico, desde el más sencillo de los ciudadanos hasta el presidente de la República, deben responder por sus actos y si cometen un delito deben aceptar la pena pertinente. De eso no se debe escapar Álvaro Uribe. ¿En qué sentido, Idania? Yo creo que es el más importante de los colombianos vivos, pero no puede empezar acá ni su trayectoria, ni las descomunales realizaciones de su gobierno, o sus muchos méritos. Si fuese responsable de un delito, como cualquier otro ciudadano tiene que responder. Pero la diosa Temis, que es la diosa de la justicia, se representa, Idania, vendada, porque la justicia tiene que tomarse, debe decidir sin mirar la condición del juzgado, sin atender su raza, su género, su riqueza, su posición política o su posición social, solo ponderando los hechos. El juez debe ser imparcial. Y aquí lo que parece evidente es que el juez no es imparcial y que se está tomando una decisión en relación con Álvaro Uribe precisamente porque es Álvaro Uribe. Es decir, porque fue presidente de la República, porque es el colombiano más importante, porque es el jefe del principal partido de oposición, porque es quien mayor liderazgo tiene y porque se le quiere apartar del ejercicio político por parte de aquellos que no lo pudieron vencer ni en el campo de batalla ni en las urnas. Y que frente a esa realidad de que Uribe los había derrotado una y otra vez, tomaron la decisión de hacer política
por vía del sistema judicial. Es decir, hicieron una judicialización de la política, lo que se denomina en inglés un lawfare, sí, un uso del sistema de administración de justicia como una herramienta de carácter político. Y la juez responde a ese perfil. Es decir, todo pinta a que la juez toma la decisión porque Álvaro Uribe es quien es. De manera que aquí la juez pierde la imparcialidad, se quita la venda de los ojos y toma las decisiones de acuerdo con la consideración de a quién está juzgando, a ese jefe de oposición que había vencido a la izquierda en los campos de batalla y en las urnas. Con un agravante que me parece muy importante, Dania, poner sobre la mesa. Y es que a Álvaro Uribe se le vulneraron los derechos humanos en el proceso. Y eso es claramente inaceptable para cualquier ciudadano, también para Álvaro Uribe. Es decir, no por ser Álvaro Uribe deja de tener derechos fundamentales, deja de tener derechos humanos. Y se le han vulnerado. Aquí se han legalizado pruebas que se obtuvieron ilícitamente. Una prueba ilícita no puede entrar en un proceso ni puede ser valorada. Aquí se le interceptaron las comunicaciones telefónicas al presidente Uribe por varias semanas sin orden judicial. Aquí se le interceptaron las comunicaciones a Álvaro Uribe con su abogado, vulnerando un derecho que es vital, el del secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente. Y todo eso se legalizó. ¿Por qué? Porque la persona que se estaba procesando era Álvaro Uribe. A otro ciudadano no le hubiera ocurrido eso. Y esas violaciones son claramente inaceptables. Sobre esas violaciones se construye el proceso contra Álvaro Uribe, con dos características adicionales, y Dania, que hay que poner de nuevo en cuestión. Una, que la decisión de la juez tiene elementos contrafácticos, es decir, la juez hablaba el lunes cuando leía parte de sus sentencias de hechos que quedaron desvirtuados en el mismo proceso. Por ejemplo, el testimonio base con el cual se construye el proceso contra Álvaro Uribe viene de un hombre muy violento, condenado por secuestro y extorsión, que se llama Juan Guillermo Monsalve. La juez dice el lunes, cuando habla de la condena, que Juan Guillermo Monsalve tenía conocimiento personal, la estoy citando textualmente, de Uribe. Pues bien, en el proceso, obra un testimonio del mismo Monsalve donde reconoce que nunca ha tratado personalmente a Uribe, sino que ha estado 2 veces con él en reuniones públicas. ¿Se podrá usted imaginar que habrá centenares de miles, si no millones de colombianos que han estado en reuniones públicas con Uribe? Y que eso no significa que lo conozcan personalmente. Claro. Pues la juez va en contra de lo que el mismo Juan Guillermo Monsalve dice. Y dice que el señor Juan Guillermo Monsalve es un paramilitar que hace parte del bloque Metro. Cuando obran el expediente, un testimonio y unos documentos recogidos por la misma fiscalía, la fiscalía que acusa a Uribe, donde le preguntan a la Jurisdicción Especial para la Paz, a los jueces de justicia y paz, que son 2 mecanismos de justicia transicional, y a los jueces de ejecución de penas, si el señor Monsalve es paramilitar. Y todos contestan que no. Y sin embargo la juez dice que el señor Monsalve es paramilitar y que pertenece al bloque Metro. Y así elementos contrafácticos hay muchos en el proceso. Y ahora con una conclusión que también va en contra de lo que la misma juez había expresado antes. La juez reconoce que Uribe ha estado juiciosamente atendiendo el proceso. Una y otra vez, decenas de días sentado ahí oyendo. Nunca ha pretendido evadir la justicia, pero lo priva de la libertad, alegando que de golpe se puede ir. Por Dios, ¿cómo va a ser? Si es que además sigue siendo inocente hasta que no quede la sentencia ejecutoriada, es decir, cuando el último de los tribunales resuelva el último de los recursos. Aquí tenemos una juez que no es imparcial y que viola los derechos humanos de Uribe porque es Uribe. Y uno no puede dejar de pensar que la motivación es de carácter político. Y aquí, inevitablemente, lo planteaban ustedes en la introducción, los uribistas piensan que no es solamente un ataque contra Álvaro Uribe, sino contra el uribismo en general, y que no puede dejar de considerarse esta decisión de la condena de Uribe en mitad de un año electoral, privándolo de la libertad, junto con el hecho
de que el principal precandidato del partido, Miguel Uribe, fuera objeto de un atentado que lo ha tenido entre la vida y la muerte desde hace casi 2 meses. Usted sabe, Dania, que recibió un tiro en el cerebro. Sí, señor. Y todavía no ha podido despertar. Hombre, en estas consideraciones, pensar que aquí lo que hay es una instrumentalización del sistema judicial para atacar a Uribe y al uribismo es inevitable. Es inevitable pensar, por lo menos, que hay algo que no está claro. Es inevitable pensar que no hay un componente político precisamente por todo lo que usted ha señalado. Y es inevitable pensar, doctor Nieto, que en Colombia caminan con tranquilidad por la calle aquellos que el expresidente Uribe combatió, que asesinaron, secuestraron, sumieron a Colombia en un enfrentamiento de años, se les premió con curules, con libertad y con reconocimiento. Compaginar estas dos realidades es algo que a muchos les cuesta asumir. Ahora, Idania, usted tiene toda la razón. Reconozcamos, sin embargo, que eso no es responsabilidad de la juez. Es más, reconozcamos que no es responsabilidad del sistema judicial en general, pero es una realidad que no deja de ser profundamente chocante. Claro. El señor Gustavo Petro, que hizo parte de un grupo criminal que asesinó 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en su momento y otras 100 y tantas personas en el asalto al Palacio de Justicia, jamás pagó por sus delitos y hoy es presidente de la República. Un grupo que, repito, asesinó jueces, candidatos presidenciales, sindicalistas, ciudadanos del común y corriente, secuestró, extorsionó, cometió toda clase de delitos. Él hizo parte de ese grupo. Es además responsable de haber planeado el asalto al Palacio de Justicia. Se salvó de no estar en el Palacio de Justicia porque lo capturaron unos días antes. Pero él, repito, no paga un solo día por sus delitos y es presidente de la República. Los señores de las FARC, responsables de decenas, centenares, miles de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, tampoco pagan un solo día de cárcel. Reciben 8 años de curules en el Senado y en la Cámara gratis, sin tener que ganárselos a pulso en las calles, en las urnas. Y en cambio, quien los combatió, Álvaro Uribe, es más, mire usted la ironía, quien en su momento peleó para que hubiera un indulto general al M-19, Álvaro Uribe, ese señor, en cambio, termina condenado en primera instancia, privado de su libertad por una juez que no es imparcial y con violación de sus derechos humanos. Por supuesto, eso para un ciudadano común y corriente es chocante. Y además tiene un mensaje terrible, Idania, un mensaje de vulnerabilidad. Porque la reflexión que nos hacemos todos es, si eso le pasa a Uribe, ¿qué no puede pasarle a un ciudadano de a pie? Efectivamente, doctor Nieto, le agradezco muchísimo el tiempo. Gracias por compartir con nosotros la tarde de hoy. A ustedes muchas gracias por la invitación, Idania. Gracias.